17 exámenes del primer parcial y me faltan revisar 27. Entre hoy y mañana ya termino. Y pues en este segundo parcial va a entrar del artículo 61 al 130 del Código Tributario. Y ahí está pues ya el trabajo que van a hacer sobre el riesgo aduanero. Ya está subido el calendario de actividades, ya lo pueden revisar ahí, del segundo y tercer parcial. Hay un gran feriado ahorita en abril, que es desde el 11 hasta el 19 de abril. Y hay un lunes ahí que también es feriado. Entonces, pues nosotros, como la universidad nos manda el calendario de actividades, no podemos hacer actividades en esas fechas, pero hay otro día que es feriado que yo sí lo estoy poniendo como para examen de reposición, que es el 2 de mayo, porque el 3 ya hay que subir notas. Entonces ahí no me sale ponerlo en otra fecha, entonces puse el 2 de mayo para reposición. Yo espero que nadie se quede, pero como en esta clase algunos no han sido alumnos míos, pues tienen sus problemas, ¿verdad? Porque por el estilo de exámenes que yo pongo. Entonces, pongo de respuesta breve 10 preguntas y los trabajos, ¿verdad? Los trabajos yo los cambio. Eso depende de qué es lo que necesitemos, ¿verdad? Entonces, a veces pongo una cosa, a veces pongo otra y en base a lo que se va necesitando, porque, por ejemplo, en control aduanero 2, periodo pasado puse los reglamentos de la ley de impuestos sobre ventas y de renta, pero cambié ya los trabajos en este periodo porque los reglamentos están como desactualizados y entonces cuesta conseguirlos, no están completos, ¿verdad? En digital, entonces es un problema para uno. Yo lo tengo en físico, porque tengo una digital tributaria que compré en OIM, pero de nada sirve que yo lo tenga y ustedes no lo tienen. Entonces, cuando uno baja los reglamentos de la ley de impuestos sobre la renta y impuestos sobre venta, están completamente desactualizados. He optado por no dejar ese tipo de trabajos. Entonces, en esta clase vamos a tener que ver todo el código tributario. Ya en el tercer parcial, únicamente vamos a ver del artículo 31 al 215 del código tributario. Y recuérdenme, si Dios lo permite, les imparto control aduanero 2, explicarles algo del activo neto, porque el activo neto en la práctica se presenta con la declaración del impuesto sobre la renta. Porque la renta se tiene que presentar a más tardar el 30 de abril de cada año y la ley del activo neto dice que se va a presentar el 30 de junio y sin embargo, como va junto con el impuesto sobre la renta, en la práctica se presenta el 30 de abril porque el formato es el mismo, el de impuestos sobre la renta. Primero va impuesto sobre la renta y después va el activo neto y están relacionados porque cuando se paga más de activo neto no se paga el impuesto sobre la renta. Y cuando se paga más de impuesto sobre la renta, aparte se paga el activo neto, que es un impuesto al patrimonio. En la teoría española, que es la mejor teoría de los impuestos que yo he visto, porque antes hacíamos mucho trabajo de investigación, los españoles dividen los impuestos en directos e indirectos. Entonces los impuestos directos son los que van al patrimonio de la persona. Entonces estábamos hablando del impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto de bienes inmuebles que lo cobran las municipalidades, está fuera del Código Tributario en base al artículo 1. Y hay otros impuestos que van al patrimonio, como por ejemplo el impuesto al activo neto, precisamente, y el impuesto a los alquileres. Esos son los impuestos directos. Entonces todos los otros son indirectos, como el impuesto sobre ventas y todos los demás, ¿verdad? Entonces ahí en este trabajo pues ya tenemos fechas para subir los exámenes y subir los trabajos, ¿verdad? Entonces ustedes vean el calendario de actividades ahí y si tienen una duda pues me la preguntan a través de el coordinador. Tengo la suerte de que los coordinadores que tengo todos son buenos y casi no me preguntan nada y ustedes tampoco, pero que cualquier duda que tengan, entonces tengan la confianza de preguntar
porque recuerde que este sistema virtual no es como el de el aula, que todos los días se ve uno ahí, entonces si un día no pregunta, lo pregunta el otro. Y pues entonces igual hagan cuenta y caso que a través del WhatsApp pueden consultarme cualquier cosa de estas leyes que estamos viendo y a cualquier hora, ¿verdad? Porque los que son coordinadoras saben de que yo me comunico con ellos a cualquier hora, a veces a medianoche, a veces en la madrugada, cuando se necesite la información, ¿verdad? O cuando me llegue a mí, con tal esté despierto, yo la contesto, ¿verdad? O si estoy dormido, pues apago el celular y en cuanto lo enciendo y veo el mensaje ahí, lo contesto. Entonces, otra cosa que ustedes aprovechen a leerse este código tributario, yo sé que no están muy acostumbrados a esto de las leyes, ahí están entrando en esta carrera, que es como algo nuevo para ustedes, pero traten de leerlo por lo menos y si tienen una duda preguntar, porque creo que en esta clase es la única clase en que vamos a ver todo el código tributario y ya en control de intervención fiscal vamos a ver una parte, pero únicamente la parte de la fiscalización. Y después de control 2, ustedes van a pasar a una clase que se llama administración tributaria, en donde es una práctica. Entonces ahí ya les van a poner los ejemplos. Entonces aquí conmigo ven la teoría y allá ven la práctica en administración tributaria. Igualmente en la parte aduanera, conmigo van a ver la fiscalización, control e intervención fiscal, y la práctica la van a ver, la práctica aduanera con otro compañero posterior. Entonces, yo enseño la teoría y los otros compañeros pues enseñan la práctica. En esta parte de este contenido sobre que básicamente es la fiscalización, hay artículos que quedan un poco fuera de lo del examen, pero que siempre es bueno que ustedes le den una leidita, ¿verdad? Que, por ejemplo, los deberes de las empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes? Yo acostumbro decir comerciantes porque así desde el punto de vista mercantil es más fácil porque los comerciantes se dividen en individuales y, y sociales, ¿verdad? Entonces los comerciantes son o comerciantes individuales o comerciantes sociales. La palabra empresa no es muy correcto usarla, pero sí uso yo más sociedades mercantiles, ¿verdad? En el código tributario también tienen algunos conceptos malos ahí, como el de impuestos. El código tributario viejo lo tenía bien esa definición, aquí la pusieron mal. Entonces yo por eso mejor le dicto la definición de impuestos. En el caso del sujeto pasivo yo lo reduzco porque también está un poco difícil el artículo 29 a contribuyentes irresponsables, ¿verdad? Porque así es en la práctica. Y en el caso de los agentes de retención, pues hay un montón, ¿verdad? Quiero decirles que varios se han equivocado porque han puesto los fondos de pensiones como agentes de retención y no, porque los pensionados no pagan impuestos. Entonces, dentro de los que son agentes de retención hay un montón, ¿verdad? Hay de gobierno y privados. Por ejemplo, los bancos son uno de los que más reciben fondos, ¿verdad? Y lo trasladan a tesorería. Los patronos que cobran el impuesto sobre la renta personal. Pero de acuerdo a la ley, el SAR puede nombrar receptor de fondos a cualquier institución. Para ponerle un ejemplo, el Colegio de Abogados es agente de retención y casi todos los colegios profesionales de Honduras. Entonces, cuando uno va a cambiar un certificado de autenticidad, en el caso de los que somos notarios, entonces ahí nos quitan 12.5. Y el Colegio de Abogados le ha entregado esa obligación al Banco de Occidente que presta los servicios ahí. Y entonces ahí uno cobra el certificado de autenticidad y le cobran el 12.5. Yo pienso que debería de ser 15% porque los pagan impuestos sobre ventas los bienes y servicios, ¿verdad? Y nosotros los notarios lo que prestamos un servicio. Aunque eso me afectara a mí, que en vez de que me quiten 12.50 me quitaran 15%, pues yo considero que eso es lo correcto y es lo legal, ¿verdad? Porque son servicios, ¿verdad? Pero ese 12.5 que se quita por servicios profesionales y técnicos va a cuenta del impuesto sobre la renta.
y después se liquida al siguiente año, cuando se presenta la liquidación, a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Por ejemplo, aquí en el 58 habla de los deberes de los contribuyentes, vamos a decir, para agarrarlos a todos, ¿verdad? Entonces tienen que inscribirse en el RTN, ¿verdad? Así lo dice el artículo 58, número 1. Los que están exonerados en base al 17 tienen que inscribirse en Secretaría de Finanzas, presentar declaraciones, notificaciones, dice el numeral 3, llevar en su domicilio los libros de contabilidad. Aquí hay que tener cuidado en no equivocarse porque los libros de contabilidad se tienen que guardar por 5 años, así lo establece el Código Tributario y el Código de Comercio. Pero la prescripción, que es diferente, en el caso de los aduaneros son 4 años y en el caso de los tributarios son 5 años si el comerciante tiene RTN, está registrado, y 7 años si no está registrado. ¿Verdad? Incluso hay una reforma ahí que dice que cuando hay contrabando y defraudación fiscal, que no está incorporada aquí en este código, se puede hacer valer la responsabilidad por 10 años. Que esa reforma existía antes y la habían eliminado, porque si no se hace dentro del plazo de la prescripción, pues para que se haga en 10, ¿va? Porque todo se engaveta, se olvida y vean. En el artículo 59 habla de la clasificación de los contribuyentes. Los contribuyentes son grandes contribuyentes, medianos y pequeños. Pequeños los que tienen un movimiento de 1 millón o menos, medianos de 1 millón, un centavo a 2 millones y grandes contribuyentes de 2 millones en adelante. Esto puede ser cambiado por el SAR cuando ellos lo consideren conveniente mediante un acuerdo. Las denuncias, hay varios tipos de denuncias. De acuerdo al 61, se pueden hacer denuncias en Secretaría de Finanzas, pero si hay delitos o algo, tienen que hacerse en el Ministerio Público, porque actualmente el Ministerio Público es el que interpone los requerimientos fiscales que antes nosotros los abogados llamábamos acusaciones. Y ahora se le llama requerimiento fiscal si considera que hay responsabilidad penal. Cuando hay responsabilidad civil, generalmente la civil es la Procuraduría General de la República, que ejerce esa acción en representación del Estado, demanda y también recibe demandas contra el Estado. ¿Verdad? Ahorita nombraron procurador y subprocurador. Creo que cometieron un error ahí porque parece que nombraron unas personas que no son notarios y dentro de los requisitos dice ser notario, ¿verdad? Entonces, cuando venga una demanda de un procurador, cualquier abogado le va a meter una nulidad ahí porque va a decir que el procurador no ha sido nombrado llenando los requisitos y que todo es nulo lo que haga, ¿verdad? No, las cosas legales hay que tener mucho cuidado. Igualmente está el problema del director de la administración aduanera, ¿va? Que como tiene categoría de secretario de Estado, entonces tiene que tener 30 años y el muchacho que nombraron tiene 26. Entonces, creo que como decía un profesor que yo tuve, Leo Valladares, es mejor cumplir con la ley, ¿verdad? Si la ley no sirve, pues hay que reformarla, pero no hay que violarla, ¿verdad? A veces uno tiene que cumplir cosas que no son muy correctas porque son legales, pero como yo les decía, cuando están en aduana, lo mismo les digo a ustedes, ¿verdad? Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, ¿verdad? Cuando uno está en aduanas, ahí no hay amigos, ahí nadie es amigo, ¿verdad? Ahí uno defiende su pellejo, ¿verdad? Le hacen propuestas indecorosas a uno, propuestas de hacer cosas malas, picardías, ¿verdad? A mí casi no me las hacían porque ya tenía fama que conmigo no había negocio, ¿verdad? Pero siempre llegaba una que otra persona que no me conocía y me hacía propuestas incorrectas, ¿verdad? Entonces yo a uno de ellos le dije una vez, mire, el problema suyo, le digo, es que no me conoce a mí. Y le voy a decir algo, le digo, no me proponga cosas ilegales, porque si a mí me meten preso, le digo, usted no me va a ir a sacar de la cárcel. Y si a usted lo meten preso, yo no lo voy a ir a sacar a usted. Entonces, para que no tengamos problemas, ni usted ni yo, cumplamos con la ley. Usted cumpla con la ley, yo cumplo con la ley, así no vamos a tener ningún problema, ni usted ni yo, ¿verdad? Entonces, bajo las condiciones, pues ya no, la persona ya no pudo atreverse
a proponerme cosas que eran fuera de la ley, ¿verdad? Porque existe eso. Y yo llevé un caso defendiendo a un empleado de aduanas hacía muchos años, que él trabajaba en matrícula y una compañera le agarró el sello cuando él andaba almorzando, firmó una matrícula de un carro, que era un carro robado. Entonces después vinieron y lo despidieron a él porque le echaron la culpa que había firmado la matrícula de ese carro robado, ¿va? Entonces yo le llevé la defensa a él porque yo consideré que era una persona honesta y que lo más seguro es que eso no lo había hecho, ¿verdad? Eso de matricular un carro robado. Entonces lo defendí en primera instancia, perdí en primera instancia, me fui a segunda instancia en la corte, perdí, y ya solo me quedaba un recurso, ¿verdad? Que era recurso me fui a casación y perdí también. Me quedaba un recurso en materia de contencioso administrativo que es revisión, y en eso hicieron un trabajo, un perito calígrafo, y dijo que esa firma no pertenecía a mi representado, sino que a otra que trabajaba ahí, eh, que se llamaba Suya Peggy Gurens. Yo no la conozco, pero el nombre no se me olvida. Entonces, ese dictamen, un peritaje de un perito calígrafo, yo lo presenté en revisión en la corte y con eso gané el caso, ¿verdad? Y le pagaron las prestaciones a mi cliente, porque no pedimos reintegro en ese tiempo, sino que solo prestaciones. Entonces ahí, ¿por qué se dio ese problema? Porque él se fue a almorzar, dejó el sello ahí en el escritorio, la compañera le agarró el sello, selló, hizo una firma como falsificándole la firma de él, matriculó el carro que era robado, ¿verdad? Me imagino que le han de haber dado algún dinero, ¿verdad? Y después cuando se chequeó le echaron la culpa a mi cliente, ¿verdad? Entonces, por eso en aduanas no hay amigos, ustedes no se vayan a confiar, ¿verdad? Yo cuando era jefe de la aduana aérea Toncontín y salía, yo me llevaba el sello en la bolsa, yo nunca lo dejaba ahí, ¿verdad? Y cuando me iba de la oficina dejaba con llave, y bueno, yo tenía una caja fuerte que no era caja fuerte, solo era un archivo, ¿verdad? Pero le metía llave también, ¿verdad? Yo decía que dejaba las cosas en la caja fuerte, pero no tenía caja fuerte, la verdad. Pero a manera de que nadie entre ahí, que le agarre los sellos a uno y hagan una cosa incorrecta, ¿verdad? Las obligaciones, desde el punto de vista del Código Tributario, se dividen en formales y materiales. Las obligaciones materiales, el pago de los impuestos, y las formales generalmente son declaraciones que se presentan. Ahí habla de eso, de las formales, el artículo 63. Y todas esas de conservar los libros, como dice ahí, todos los numerales, ¿verdad? Conservar y respaldar todas las operaciones, transferencias, etcétera, en el 1, llevar los libros de contabilidad, todas son obligaciones formales. Si está exonerado, ir a registrarse a Secretaría de Finanzas. Aquí dice CEFIN, son las siglas de finanzas. Conservar los libros contables, dice el numeral 3. Después hay otros aquí, por ejemplo, conservar los papeles por 5 años, si está inscrito, 7 si no está inscrito. Después dice que tiene que entregar los documentos a los empleados del SAR o de aduana, ¿verdad? Aquí hay una contradicción entre el numeral 4 y 5. El 4 dice inmediatamente, el 5 dice 5 días después. Yo considero que hay que aplicar el 5 días después, porque cuando hay contradicción entre una ley, se aplica la parte que más favorece al contribuyente. Y saben que otro artículo ahí, el 64, habla que 30 días se le da al contribuyente para que haga los asientos, ¿verdad? Por eso cuando aduanas hace una auditoría o tributación, le manda una nota con 2 meses de anticipación. Le dice que ponga a disposición de los auditores los libros y, y que le dé todas las informaciones que el auditor solicite, y los auditores van con su carnet. En la nota va el nombre de quien es el jefe de la auditoría, o si es una aduana, pues jefe de fiscalización, quiénes son los ayudantes, ¿verdad? Y las personas que van a ir a ayudarle a hacer el trabajo. De los citatorios, pues el 2 se habla de que son 5 días hábiles siguientes a los llamamientos. Este lo modificaron porque antes eran
otro plazo no lo voy a decir porque después cuando les pregunto en el examen lo confunden, pero de todas maneras pienso que debería ser más tiempo, unos 10 días. Por ahora, pues así está, 5 días. El 64 de las reglas de contabilidad, llevar la contabilidad, ¿verdad? En el domicilio, donde tengan los registros, hacer los asientos o registros en los 30 días siguientes y mantener en el domicilio la contabilidad, y esto es porque algunas empresas extranjeras antes no tenían contabilidad en Honduras, por ejemplo, la Standard Fruit Company la tenía en Nueva York y cuando había que hacer una auditoría era un gran problema. Tal vez después me recuerdo de contarles una historia de eso en las otras clases. En el artículo 65 hay obligación de extender documentos fiscales. Si se recibe dinero, pues se debe dar un comprobante, ¿va? Y eso está en varios artículos. El 66 habla de la obligación de inscribirse. Aquí hay un problema en el 66 porque pusieron que carecen de personalidad jurídica, o sea que no están registrados. Pero todos tienen la obligación de sacar el RTN, registrados y no registrados. El problema es que cuando copiaron este artículo 66, solo copiaron la segunda parte y no copiaron la primera. Entonces los registrados tienen que sacar RTN también y los no registrados, que fue la que pusieron aquí en el 66 número 1, pues también, ¿verdad? Tienen que sacarlo. Entonces, ahí yo le he agregado, no carecen de personalidad jurídica, pero ambos tienen que sacar el RTN. Es gratuito y si lo pierden, pues pueden pedir reposición y pagan 200 lempiras por la reposición. Ahí en el 66 número 2, ahí dice que es gratuito el RTN por primera vez. Wow, una Y, pregunta. O sea sí, que cuando habla de no registrados, son personas naturales que ni siquiera se han constituido como comerciantes individuales. sí, yo le llamo irregulares, porque por un error en la ley dicen de hecho, pero de hecho solamente dice el Código Civil que es con fines matrimoniales. Por eso hay unión de hecho, que también nosotros en eso lo decimos mal, ¿va? Porque decimos unión libre. Ninguna unión es libre, ¿verdad? Si hay unión, no es libre, ¿verdad? Sino que se llama unión de hecho entre dos personas, ¿verdad? Y si se quieren separar y están casados, entonces separación de hecho, y así lo dice el Código de Familia, ¿verdad? Entonces Abogado, ¿y los por qué el término de no registrados si cuando uno tiene un RTN, por ejemplo, yo tengo un RTN y no soy comerciante individual ni nada, es estoy que constituido, hay dos pero tipos, cuando el uno personal y tiene... el de comercial. Hay dos. Entonces a lo que voy es cuando uno tiene el RTN, que cualquier persona lo puede obtener, ya queda registrado ante el SAR, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿de dónde sí. viene ese tema de no registrado? Pero si usted se declara comerciante individual, entonces le agregan un número. Vaya, por ejemplo, yo como notario, el número de RTN mío es el número de identidad. Pero cuando ya actúo como notario, que hago una escritura, entonces ya tengo un 3, que esa es la clasificación de los notarios, ¿verdad? Y así, si usted declara comerciante individual, lo más seguro es que le van a agregar un número ahí Pero, por en el... ejemplo, yo solo soy persona natural, igual a mi número de identidad solo le agregaron un 9 y ese es mi RTN. Sí, exactamente. Pero si usted se declara comerciante individual, tiene que ir de nuevo al SAR y ellos decidirán si le dejan el mismo o le cambian, le dan otro. Los no registrados no van al SAR. Esos son los que se les aplica 7 años en caso de la prescripción. Para abrir un negocio, entonces aquí el 67 le da un plazo. Esto es para ir al SAR precisamente a sacar el RTN porque después hay que ir a la municipalidad del lugar donde está el negocio y sacar lo que se llama un permiso de operación. Antes había otro carnet que ahora ya lo eliminaron, que el SAR lo daba, que se llamaba carnet de ventas. Eso ya no existe ahora, fue eliminado. Y si va a cerrar, si va a abrir son 40 días calendario y si va a cerrar 60 días calendario. Pero no es que ya hace la escritura y ya tiene que irse a registrar, no, es cuando empieza a operar su negocio. Vamos a suponer que ustedes se declaran comerciantes individuales
pero solo tienen la escritura ahí y no abren el negocio, porque el negocio puede estar en la casa, puede estar en otro local, ¿verdad? Donde ustedes se van a ubicar. Entonces, pero empiezan a producir, digamos, tortillas el 1 de marzo y abren al público la venta, ¿verdad? Entonces ya en ese momento tienen 40 días para ir a el SAR a sacar el RTN. Y para cerrar, dice 60 días calendario, parece que este plazo es muy corto, debería ser un poco más, unos 90 días, porque liquidar una empresa cuesta mucho y yo he hecho escrituras de liquidación y cuesta, porque cuando hay bienes se nombra un liquidador, el liquidador cobra las deudas, paga las deudas y lo que sobra lo reparte entre los socios. Si lo que queda es deuda, pues reparte la deuda entre los socios, ¿verdad? Aquí habla de la Procuraduría, también en el artículo 70, habla de la confidencialidad, ¿verdad? La Procuraduría, pues es el ente del Estado, es el abogado del Estado, demanda y recibe las demandas que se meten contra el Estado, ¿verdad? Por eso el procurador y su procurador deben de ser notarios, así lo establece la Constitución de la República y la ley de la Procuraduría. De no serlo, pues corre el riesgo de que hayan nulidades en sus demandas, ¿verdad? Y la confidencialidad es para todos los auditores que no tienen que andar contando lo que están haciendo y los datos que consiguen las empresas, porque eso es para evitar extorsiones y cosas así. Porque si, por ejemplo, ustedes son auditores de una empresa y le cuentan a alguien que esa empresa tiene 100 millones en el banco, entonces ya los que son delincuentes están alertas, ¿verdad? Y ya quieren secuestrar a esa persona para robarle el dinero, ¿verdad? Y por eso algunos grupos de riesgo meten gente en los bancos para tratar de conseguir información y de esa manera extorsionan a la gente, ¿verdad? En el artículo 70 también en el numeral H habla de que se prohíbe la doble tributación. Esto más que todo se refiere para la parte del impuesto sobre la renta. Digamos, si una empresa tiene su empresa principal acá y tiene una en Nicaragua y tiene utilidades allá y paga los impuestos, cuando trae las utilidades aquí no tiene que pagar impuestos. Pero si tiene utilidades en Nicaragua y no paga impuestos en Nicaragua, pues al venir el dinero sí tiene que pagar impuestos en Honduras. Bueno, yo tuve un cliente que tenía empresas de lácteos, ¿verdad? Tenía en Choluteca y en Lloro, tenía sucursal en Nicaragua y en Estados Unidos. Y cuando le venían los dineros de Nicaragua, los de el SAR le querían cobrar impuestos y no tenía que pagar porque ya le habían cobrado en Nicaragua. Lo único que tiene que hacer es traer una constancia de que pagó los impuestos sobre la renta en Nicaragua y ya no tiene que pagar por las utilidades que va a traer o de cualquier otro país, ¿verdad? También aquí en esto la Secretaría de Finanzas habla de que se puede dar un plan de pagos en algunas deudas, ¿verdad? Más que todo cuando se hace ajustes y que pues ahí más adelante vamos a ver que hay un plazo, ¿verdad? Que da y una tasa de interés y dependiendo si es pequeño, mediano, grande, también una prima que se paga para poder hacer los pagos al gobierno. Antes, por ejemplo, cuando yo estaba en aduanas, cuando yo era subdirector de aduanas, no existía ese plazo. Entonces yo les decía, miren, démosle el plazo de lo que falta de este gobierno, para que no vaya a agarrar plazo del otro gobierno que viene y que paguen este tiempo divididas las cuotas. Y igual así en Injupen con gente que debía por casa, ¿verdad? Entonces siempre les decía, mire, denle en el plazo que esté dentro de lo que le falta a este gobierno. El problema es cuando el gobierno ya está al final, entonces ahí sí es un problema, entonces hay que dar un plazo un poco menor, tal vez de 1 año, máximo 2, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere es pagar pues sus deudas, ¿verdad? Y hay que facilitarle a la gente, pues, ya que el que llega a pagar es porque es honrado, ¿verdad? El que es pícaro no llega. Hay un artículo acá que es bueno decirlo, es el numeral 3 del artículo 71,
Dice, asimismo deben denunciar ante el Ministerio Público los delitos tributarios que lleguen a su conocimiento en cumplimiento de sus funciones. Yo siempre recomiendo que si una persona es empleado público y hay algún problema en algo de impuestos o de lo que sea, que se lo comunique primero al jefe, ¿verdad? Para que vaya por cordillera y los jefes grandes, si consideran que se debe poner la denuncia al Ministerio Público, ellos lo hagan y no saltarse las trancas, como decimos los hondureños, ¿va? Sino que ir en orden, primero al jefe, el jefe de uno al jefe más grande y así va hasta llegar a los altos funcionarios. Hay obligación de cooperar con CEFIN, lo dice el artículo 72, pero a veces la gente colabora y a veces no. A veces la gente sabe de una defraudación fiscal y no dice nada, ¿va? Yo recuerdo que antes había una buena ley que la derogaron, que se llamaba Ley de Contrabando y Defraudaciones Fiscales, que decía que cuando una persona se daba cuenta de un contrabando, de una defraudación fiscal, podía poner la denuncia y el Estado le daba el 20% de lo que se recuperara. Y sin embargo la gente no ponía denuncias porque le daba miedo, ¿va? Menos ahora que el Estado no le da nada, ¿va? Ahí solo que sea enemigo de alguien, ¿va? Y por eso lo vaya a denunciar. Y cuando yo estaba en aduanas se ponían denuncias y los investigadores fiscales dependían de mí y fiscalización también, ¿va? Y ponían denuncias entre comerciantes por competencia, ¿va? Porque a veces hay competencia desleal. Entonces yo le decía, auditen a los dos, al denunciado y al denunciante, ¿verdad? Porque a veces es por competencia que hay, ¿va? Pero generalmente se acostumbra que solo se audita al denunciado, ¿va? Al denunciante no. Aquí en el artículo 76 define lo que son los procedimientos, ¿verdad? Dice, tiene por objeto facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, verificar su correcto cumplimiento o exigirlo cuando no se haya realizado o lo haya sido en forma incompleta o incorrecta. Ahora que todo se hace vía electrónica, a veces el sistema se lo rechaza y le dice falta de RTN, falta de dirección del obligado tributario, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que completar para que el sistema le acepte las declaraciones, ¿verdad? En el artículo 77 es cuando verdaderamente empieza la fiscalización, ¿verdad? Y en base a ese artículo, pues se hace la verificación, generalmente la tributaria, porque para efectos de la fiscalización aduanera se utilizan los artículos 6 del Cauca, 9, 12 y los artículos 5, 11 y del 23 al 49 del Recauca, porque es en la parte aduanera. Pero en la parte tributaria se utiliza bastante este artículo 77 y siguientes, que llega hasta el 120. Esta parte ya en la parte que propiamente de fiscalización, la vamos a ver en control e intervención fiscal, si Dios lo permite. Ahorita lo vamos a ver el contenido del código, ¿verdad? Y este artículo está relacionado con todo el montón de artículos, ¿verdad? Que siguen ahí, que hablan de la fiscalización. Entonces estamos hablando de 79, 80, 83, 88, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 120, 124, 125, 198. Tengo otros aquí, 119, 198 número 2, 195 número 3, o sea, está relacionado con un montón de artículos, ¿verdad? Y se toman los datos que dio el comerciante y los que posea la institución, ¿verdad? En el caso de los días hábiles, que aquí hay varios artículos que hablan de los días hábiles, por ejemplo, el artículo 81, se refieren días que trabaja la administración pública. Los días que no trabaja son inhábiles. Por ejemplo, ahorita que está la Semana Santa, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad, más feriado todavía, ¿verdad?
porque por contrato colectivo da toda la semana, pero a veces en el SAR se trabaja hasta el martes, digamos, o el miércoles a mediodía. Entonces los días que no se trabaja, pues son inhábiles, ¿verdad? Y algunas leyes antes decía días útiles, si dice días útiles también son días hábiles. Y si dice calendario, entonces ahí van incluidos los feriados y de fiesta nacional. Uno de los primeros feriados que hubo en Honduras fue el domingo, que es feriado desde el año 1928, que se emitió un decreto, ¿verdad? Porque antiguamente los trabajadores no tenían feriado, pero a raíz de huelgas que se hicieron en Estados Unidos, en Chicago por los trabajadores, entonces ahí se establecieron jornadas de trabajo menores a las horas que se trabajaban hasta ese tiempo y feriados, ¿verdad? Entonces, días de descanso, ¿verdad? Y aquí en Honduras igual, pues ahí el domingo es feriado y en la administración pública ahora el sábado también, ¿verdad? En las notificaciones, pues se pueden hacer de varias formas, ¿verdad? Hay un artículo que habla ahí de eso, que es el artículo 88. Dice que se pueden hacer personalmente, se pueden hacer por sistemas de comunicación telemáticos, mediante correo público privado y por tabla de avisos física o electrónica. Entonces, si es personalmente, entonces es en la propia mano que se tiene que entregar, ¿verdad? A los abogados nos tienen que llamar 3 veces y si no nos encuentran o nos pueden dar los mensajes por correo, pues nos pueden tablear, ¿verdad? A veces aduanas y tributación a veces fallan en lo elemental, ¿verdad? Porque no llevan unos controles muy buenos. Por ejemplo, llevé un caso yo de un señor que era agente aduanero y como hay un plazo para presentar las pruebas, ¿va? Yo generalmente las pruebas las presento cuando contesto el reparo que le hacen a la persona. Ahí acompaño las pruebas de una sola vez y ya cuando se abre el expediente a prueba, pues solamente digo que se evacúen. Pues yo fui un día no me gusta ir el último día, sino que fui el penúltimo día, o sea, 2 días antes de que se venciera el plazo, y ese día no pude presentar el escrito para evacuación de pruebas porque estaba demasiado lleno y no me encontraron el expediente y las personas que atendían ahí no me pudieron atender. Entonces yo fui al siguiente día, que era el último día. Entonces ya me fui un poco más temprano, como a las 11 de la mañana, para poder presentar el escrito. Entonces el plazo se vencía al siguiente día. Entonces, pero yo presento y me dan de recibido, me sellan ahí. Y yo acostumbro mandarle copia al cliente para que el cliente vea que presenté los escritos en tiempo. Entonces ya al siguiente día me estaban tableando los del SAR. Y una persona me dijo, mire, ahí lo tablearon por un expediente que lleva ahí. Nada, le digo, están equivocados. Porque yo presenté mi expediente en tiempo, le digo. Entonces, después, cuando ya revisaron ellos, ¿verdad? Y ya tuvieron que ir a quitar el aviso por tabla, porque el aviso por tabla se les hace a los abogados, ¿va? Porque yo había presentado mi expediente en tiempo. Otro problema que tienen estos del SAR es que se llevan años en resolver, ¿va? Pues otro cliente, ¿verdad? Que tuvieron el expediente ahí, que impugné yo, 10 años, y a los 10 años lo revivieron. Yo no sé de qué gaveta lo fueron a sacar, ¿va? Y entonces, metí otro escrito, ¿va? Entonces ya lo metieron otros 5 años ahí en la gaveta. Yo creo que ya no va a volver a salir nunca, porque ya 15 años, ¿verdad? Para un expediente ya es demasiado, ¿va? No cumplen con los plazos. Entonces, hay todo ese tipo de notificaciones, ¿verdad? Está en el 88, me pasé un artículo aquí que son las peticiones, el 86, que esto generalmente se hacen a Secretaría de Finanzas, pero también se pueden hacer peticiones a la Administración Aduanera de Honduras, a el SAR, a todas las instituciones de gobierno, en base al artículo 80 de la Constitución de la República, que dice que las personas naturales pueden hacer peticiones por interés personal o de grupo y que las autoridades tienen que resolverlas en los plazos legales, ¿verdad? Los plazos que establecen las leyes administrativas. Entonces uno en base al artículo 80 puede hacer cualquier petición, ¿verdad? Aquí en el 96 habla del periodo de pruebas. Está modifica este artículo la ley de procedimiento administrativo, porque antes se aplicaba el plazo de allá, ahora pone aquí un mes,
pero la forma en que se va a llevar a cabo esa prueba es en base a la ley de procedimiento administrativo. Entonces, lo que la ley de procedimiento administrativo dice es que las pruebas, habrá un plazo, ¿verdad? Y que en ese plazo se presentarán las pruebas y se evacuarán. Entonces, como yo les dije que yo como abogado, ¿verdad?, presento las pruebas con la contestación del reparo, con la impugnación, entonces yo cuando llega el periodo de pruebas, solo digo que se evacúen las pruebas presentadas con la impugnación en fecha tal, ¿verdad?, consistente en tales y tales cosas. Un pequeño escrito ahí, solo para que se evacúen antes de que haya una resolución. Cuando ya hay una resolución, que eso está mucho más adelante, pues ahí uno puede pedir reposición y puede pedir, si le deniegan la reposición, puede pedir apelación. Pero hay un procedimiento que los abogados acostumbramos para no hacer dos recursos de una sola vez. Metemos uno de una sola y decimos pido reposición y subsidiariamente apelación. Te iban las dos, ¿va? Si le deniegan la reposición, entonces está ya metido el otro también, el de apelación de una vez, ¿va? O se pueden poner separados, eso depende lo que le convenga a uno y le conviene al cliente, ¿va? A veces es mejor ponerlos separados porque de esa manera uno gana más tiempo para presentar las pruebas, que a veces no las tiene en la mano uno, ni el cliente las tiene que ir a buscar. Ahí en el artículo 98 habla de alegaciones que se hacen ahí. Hay una diferencia entre el procedimiento de fiscalización tributaria al procedimiento de administración aduanera, que es que en el caso de la parte tributaria le da oportunidad de atacar los informes de los auditores. Por ejemplo, hace unos 5 o 6 años le hicieron 40 reparos a 40 agentes aduaneros, y de esos 40 agentes aduaneros me buscaron a mí 4, y yo les ayudé a redactar los escritos porque cuando le comunican los reparos solo le están mandando el informe de los auditores. Entonces el contribuyente presenta un escrito y dice, mire, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. ¿Verdad? Ahí no se necesita abogado, pero siempre lo buscan a uno si sabe algo de aduanas para que uno los asesore cómo presentar esos escritos ahí. Y bueno, entonces después viene una resolución y entonces en la resolución dicen si confirman reparos o los desvanecen. Pero si le confirman reparos, entonces ahí sí ya se ocupa abogado. Ya hay que ir con carta poder para poder comparecer e interponer los otros recursos, ¿verdad?, de reposición y de apelación. En la parte aduanera, los recursos cambian, fíjese. Yo no se los voy a decir ahorita porque no los quiero confundir, pero cuando ya lleguemos a control e intervención fiscal, de ahí sí les voy a decir cuáles recursos son los que se interponen en materia aduanera, porque ahí ya se aplica CAUCA y RECAUCA. El CAUCA, Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que es un tratado que está en Centroamérica, y ahora se ha incorporado Panamá, y RECAUCA, que es el reglamento del Cauca. Y los dos, pues, se aplican, ¿verdad? En el 101 hay requisitos de resoluciones. Aquí para dictar resolución hay plazos también, 20 días hábiles, pero eso es para los empleados que están ahí adentro, ¿verdad? Hay algunos conceptos muy importantes que es bueno que se lo aprendan, como el 104. Solo si yo le pregunto qué es el hecho generador, solo me tiene que contestar el primer párrafo, el segundo no, porque distorsiona completamente la definición. En el artículo 104 dice, hecho generador o imponible es el acto real o supuesto que de acuerdo con la ley tipifica cualquier clase de tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Si les pregunto eso, solo eso van a contestar, el otro párrafo no. Yo en un principio este concepto yo lo cuestionaba porque lo que no me parecía es que decía real o presunto. Real está bien, pero presunto no me gustaba. Pero después de analizar mucho, llegué a la conclusión que está correcto porque este concepto lo hizo el abogado Gautama, que era un buen abogado, y lo puso en el código tributario anterior, y estos que hicieron este otro código solo lo repitieron ahí, y eso tiene que ver con el contrabando y la defraudación fiscal.
que cuando se agarra un contrabando de defraudación fiscal por las autoridades, entonces se presume que entró 90 días antes. Entonces, presunto, ahí se presume. Entonces está bien el concepto. En el artículo 105 está la base imponible, solo tiene que contestar el numeral 1. Dice, la base imponible es la cuantificación del hecho generador expresada en dinero o en unidades específicas y debe servir para el cálculo de la liquidación del tributo. Eso de unidades específicas no debería estar así. Ahí, pero ahí estaba, ni modo. Porque la verdad es que el cálculo es en dinero, ¿verdad? Y la base imponible para efectos de importaciones es CIF, costo y seguro y flete. Creo que algunos ya vieron eso en el colegio o en la universidad. Y para efectos de exportaciones, FOB. Hay una excepción a eso, pero después se los voy a decir en la clase de control e intervención fiscal, si Dios lo permite. Después en el 120 habla de la auditoría, de campo y de escritorio. Hay algunos artículos, por ejemplo el 114, que habla de datos de las autoridades extranjeras, ¿verdad? Pero nosotros en materia tributaria solo tenemos un tratado con Estados Unidos, con el único país, Estados Unidos de América, que es un tratado de información tributaria. Se llama FATCA, F-A-T-C-A. Y el contacto en Honduras es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. No sé cuál es el contacto en Estados Unidos, eso habría que averiguarlo ahí. En los artículos 115 habla de la restitución y yo prefiero decir devolución, ¿verdad? Y el 116 habla de los pagos indebidos. El código tiene un problema que dice que si paga una deuda prescrita no debe devolvérsele, pero eso es ilegal porque el Código Civil dice que si se paga algo que no se debe, tienen que devolverse, ¿verdad? El pago de lo no debido. Bueno, tenemos 9 minutos todavía y les puedo contestar cualquier pregunta que tengan, duda o reclamo, lo que sea, recomendación, sugerencia. Así que el que quiera hablar ahora, pues enciende su micrófono y puede hablar. Bueno, del trabajo casi no les dije nada, ¿va? Pero sobre el riesgo aduanero. El riesgo aduanero es poco ahí lo que hay en Cauca y Recauca, ¿va? Entonces el artículo 11 del Cauca habla de riesgo aduanero y hablan los artículos del 16 al 22. Y hay otros que están más adelante en Recauca, ¿verdad? Pero básicamente lo más importante están del 16 al 22 porque ahí también hay una definición de lo que es el riesgo, ¿verdad? Es que hay riesgos de diferente tipo, ¿verdad? Hay personas de riesgo, por ejemplo. Yo tenía una amiga que me decía, ¿y usted alguna vez se ha llevado con alguna persona de riesgo? Sí, le decía yo. ¿Con quién? Me decía yo. Con usted, le decía yo. Ay, no, ¿por qué me dice eso? No, le digo, porque es la verdad, le digo. Empezando por el lugar donde vivía, ¿va? Que era un lugar de mucho riesgo, ¿va? Entonces, pero desde el punto de vista aduanero, el riesgo es que la gente no pague, ¿va? Que no pague los impuestos. En otros países se controlan a los morosos de otra forma. Por ejemplo, ven si paga la luz, si paga el agua, ¿verdad? Si paga el colegio de los niños, ¿verdad? Y así saben si la persona es de riesgo. Y así, en base al departamento de riesgo, se clasifican, ¿verdad? Los contribuyentes. Entonces hay unos que son verdes, ¿verdad? Cumplen con todo, pagan los impuestos, no tienen ajustes. Y hay otros que son amarillos, ¿verdad? En el caso de las importaciones, pues ahí le revisan los documentos. Y otros que son rojos, ¿verdad? Entonces ahí le revisan los documentos y le revisan la mercancía, lo que le llaman en materia aduanera los canales, ¿verdad? Que son rojo, amarillo, ¿verdad? Y verde. Entonces, los que son verdes generalmente no se revisan o se revisa de muy vez en cuando. Y en los amarillos solo se revisan los documentos y los rojos se revisan documentos y se revisan mercancías. Y en caso de un contribuyente que pueda ser verde y se le hacen muchos ajustes,
pues pasa a una categoría de amarillo o rojo. O a veces el contribuyente puede ser verde y el agente aduanero es rojo, te cambia de categoría la importación a amarilla, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que el departamento de riesgo que tiene la Administración Aduanera de Honduras, pues toma en cuenta para decir quién es un importador canal verde, quién es un importador amarillo, rojo, y lo mismo el SAR, ¿verdad? Entonces tiene ahí sus controles para saber quiénes son de riesgo y quiénes no. Y pues en el RECAUCA está mucho más explicado eso, ¿verdad? Cómo se debe iniciar una auditoría. La parte tributaria no, pero ahí depende la política que sigan los directores, ¿verdad? Porque puede usar orden alfabético, puede usar un sorteo electrónico, ¿verdad? Meter en la computadora a los contribuyentes grandes y medianos, que son los que se auditan ahora, y decir quiénes van a ser auditados, puede ser por actividad económica o por denuncia, ¿verdad? O porque se le ocurrió al jefe decir, auditemos a tal negocio, entonces, pero lo tiene que justificar con una orden escrita, ¿no? Bueno, tenemos 5 Abogado, ¿y minutos. qué se está haciendo actualmente? Parecería más lógico el tema en cuanto al azar de las auditorías, auditar de acuerdo a hechos que hayan tenido ajustes, defraudaciones, multas, y que a los que están limpios no planificarle auditorías. Se está haciendo así actualmente, el tema de No sé, auditorías. no sé, porque recuerde que ahorita los que llegaron son nuevos, ¿va? Fausto Calix es el director nuevo de Administración de Honduras y el de SAR ahí, vi que lo Marlon nombraron, pero Ochoa. no me recuerdo cómo se llama. Marlon Ochoa. Sí, entonces, mire, yo lo que vi que el anterior jefe del SAR abusó un poco, fíjese, de su poder ahí, porque como le dieron, tienen categoría de secretarios de Estado, ¿verdad? Entonces, ella, como es abogada, ¿verdad? Entonces, acusó a varios contribuyentes, ¿verdad? Nosotros los abogados, a veces, si actuamos correctamente, no vamos a meter una acusación contra un contribuyente, sino que primero tiene que haber un ajuste, ¿verdad? Y hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que dice que antes de ir a acusación por delitos en la parte administrativa, tienen que evacuarse la parte administrativa, o sea que primero el ajuste, y si la persona lo paga ya no hay por qué molestarlo, ¿va? Y ella se fue mucho a acusarlos de una sola vez, ¿va? Y me parece que no debe hacerse eso porque los comerciantes son la gallinita de los huevos de oro, ¿va? El Estado no produce absolutamente nada, ¿va? Más que gasto, es un zángano, ¿va? El Estado, no sé si ustedes saben lo que es el zángano en la colmena, ¿va? Come, 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 se engorda, se aparea con la reina y muere, ¿va? Es la vida del zángano. Y en cambio las abejitas ahí, las obreras andan recogiendo la miel, va procesándola y todo para darle comer al zángano y a la reina, ¿va? Porque la reina tampoco hace nada más que aparearse con el zángano y tener problemas, tener un montón de abejitas. Entonces, me parece que el contribuyente hay que tratarlo bien. Yo fui el primer subdirector de aduanas que me reuní con los de FENADUANA porque los demás los miraban como contrabandistas, defraudadores del fisco, ¿va? Yo me reunía con ellos, ¿va? Me regalaban camisetas y me las ponía. A propósito, murió ayer don Henry Arevalo, que yo me llevé muy bien con él, en paz descanse, ¿va? Cuando yo estaba en aduanas, él nos asignó un motor para que cuando el sistema de la luz, que era malísimo en esa época de Carlos Roberto Reina, se caía, entonces el motor entraba y sostenía el sistema, ¿va? Teníamos a planta que se la recibimos a FENADUANA, ¿verdad? Y que don Juan Ferrera me dijo, mira, recibimos ese motor de FENADUANA que nos ofrecen. Sí, le digo, recibamos, lo necesitamos porque el sistema informático no se caiga. ¿Y qué nos van a pedir ellos a cambio? Nada, le digo, que les demos un buen servicio. Entonces aceptó don Juan Ferrera que nos dieran el motor. Y mientras yo estuve ahí, estuvo el motor. Igual en la aduana aérea tenía motor que me dio Copeco prestado, ¿va? Y cuando yo me fui ahí se llevaron el motor los de Copeco, ¿va? Pero durante yo estuve tenía ese motor ahí en la aduana aérea que si se iba la luz, la banda siempre trabajaba, ¿va? Y ahora no sé, parece que lleva la luz, se apaga todo, ¿va? Tenemos un minuto, si hay alguna pregunta, la última, y si no, a través del coordinador
me mandan las preguntas que hayan quedado pendientes. Bueno, entonces, viendo que no hay preguntas y que pocos están conectados, solo hay 19 de los 50 que son, entonces, pues hasta la próxima, ¿verdad? Y cualquier consulta la mandan por WhatsApp a través del coordinador. Así es que buenas tardes y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias, Lick. A la Buen orden. día. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes.